Vale, pues bueno, empezamos. Muchas gracias a todos por venir y gracias también a TEA por habernos cedido este espacio y acoger esta mesa redonda. Ya lo sabrán, esta mesa se titula Mujeres en el Museo Virtual Canario y antes de nada me gustaría presentarles a quienes están hoy conmigo en este debate. Les presento desde más lejos hasta más cerca de mí. Ramiro Carrillo es profesor de Crítica de Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. V. Navarro es artista visual y fotógrafa. Luego contamos con Maite Enríquez, que es antropóloga y directora del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que aparte recientemente ha presentado un libro, El Retorno de las Musas, que tiene bastante que ver con esta mesa y que seguro algo nos podrá comentar de él. Saro León, que es galerista e historiadora del arte y que tiene bastante experiencia en cuanto a reivindicar los derechos de las mujeres artistas. Y Rafael José Díaz, que es escritor, poeta y profesor con ya bastante trayectoria. Y yo, que coordino esta mesa, soy Alba González y soy artista. Bueno, el título de esta mesa, Mujeres en el Museo Virtual Canario, es un guiño a la obra el libro de Griselda Pollock, Encuentros feministas en el Museo Virtual. En este libro lo que ella hacía y lo que intentaremos hacer nosotros hoy es construir un museo virtual, en tanto que no real, pero en este caso pues con potencial, ojalá, para hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es esbozar todo este museo, su línea de exposiciones, cómo crearía su colección, sus estrategias educativas y de comunicación incluso el edificio, es decir, todas estas cuestiones que dan forma a este tipo de instituciones. Obviamente, por el camino, lo que estaremos haciendo al dibujar este museo ideal es, por contraste del museo virtual con el actual, señalar aquellos retos, aquellas carencias que los museos reales de Canarias tienen y retos a los que deben de enfrentarse pues cuanto antes. Así que nada, les explico un poco cómo va a ser la dinámica. Primero vamos a empezar la conversación por los que estamos aquí en estas sillas y un tiempo después abriremos el debate al público para que también ustedes puedan darnos su opinión, hacernos preguntas y en general pues aportar algo a la construcción de este museo virtual. Entonces, me gustaría cederles la palabra en el orden que ustedes prefieran. No sé si, Maite, todo el mundo te miró a ti, así que... Yo que soy la más cortada. Vaya. Bueno, pues nada, gracias Alba. En primer lugar, agradecerte que me hayas metido en este embolado. Y bueno, y a toda la gente que está aquí presente. Intentaba, como soy miope y no me pongo las gafas, entre otras cosas, por presumida, intentaba saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay aquí. Creo que hay más mujeres que hombres, pero bueno, era una cosa simplemente por deporte, ¿no? Si me toca hablar la primera, creo que soy la única que no procede del arte. Aquí tengo un público y una gente estupenda, que conozco algunos más que otros, pero que bueno, que proceden de la crítica del arte y artistas ellas mismas, ¿no? Yo procedo más de la museología y de la antropología, y desde donde les puedo hablar es de mi experiencia, sobre todo en la parte más comunicativa, que son las exposiciones y las actividades en torno a lo que mueve el museo, ¿no? No es un problema de Canarias, eso te iba a decir yo, que esta invisibilidad, esas voces o esas polifonías extrañas que no aparecen muchas veces en nuestros museos, es un problema internacional y un problema que no está del todo resuelto, pero sí está hablado, muy hablado. Desde mediados de los años 80 ya hay muchas voces que estudian no solo, ahora ustedes entrarán más en el tema del arte, sino en la representación en los museos de historia, en los museos de historia natural, en los museos de etnografía, en los museos arqueológicos, que corresponden habitualmente a unos criterios decimonónicos de cómo se estudiaba el pasado y de cómo se estudia el pasado, y haciendo campañas en la que el objeto que se recolecta normalmente es un objeto que va a durar en el tiempo. Ahora bien, ¿qué objetos duran en el tiempo? Pues normalmente los que son más duros, los que son de hierro, los que son de madera, de cuero, algunos barros, y están casi siempre asociados a labores de trabajo típicamente masculinas.
Digamos que la cultura material que genera las mujeres es una cultura más efímera. Si hay alguien sostenible en este mundo, ha sido las mujeres tradicionales, sobre todo de clases más bajas, que son las que reconvierten en un delantal, en un abrigo, y luego lo hacen a paño de cocina y luego no sé qué. Pero eso no dura el tiempo, eso no quedan vestigios materiales de un montón de cosas. No quedan vestigios materiales de cómo se hace un parto, cómo se abortaban las mujeres antiguamente, no quedan vestigios materiales de cómo se cuidaban a los enfermos o cómo solían huir de maridos borrachos. Eso no queda en la cultura, en los museos, queda la parte casi nostálgica, estética y sobre todo también una estética que viene muy arropada por las clases urbanas, ¿no? Y medio altas, porque ¿quién puede tener objetos en su casa que duren en el tiempo? Luego, tienen que ser objetos de calidad, que tengan espacio donde almacenarlos, que pasen los años y los puedas heredar tus hijos. Pues eso, probablemente la gente que se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura en Canarias no se pueden permitir esos legados, ¿no? Pero sí, ahora estas clases medias, altas o medias de medio pelo, ahora después de la crisis, sí que los conservan y lo donan a los museos para que el patrimonio público, con dinero público, se los conserven, ¿no? Lo mismo ocurre con los inmuebles. Los inmuebles, hay unas casas solariegas magníficas, llenas de tea, llenas de artesonados maravillosos, que se decoran con objetos supuestamente populares, pero el dinero público es el que le conserva y les garantiza el buen estado de esas casas que pertenecieron normalmente a familias muy nobles de Canarias, ¿no? Digamos que aquí hay un juego ideológico y un juego un poquito perverso de cómo son las cosas. Las ausencias son muchas. Está también, por no extenderme mucho, porque después de salir el debate, el tema de la gestión y de la política de colecciones. Muchas iniciativas que se han llevado, y creo que ellos me pueden ayudar en la historia del arte, ha sido pues revisar las colecciones de los distintos museos de arte para ver qué obra femenina hay. Esto es una doble trampa, en mi opinión, que ya puede ser refutada por cualquiera de ustedes, pero hay que buscar sobre lo que ya estaba colectado. Es decir, ya ha habido un primer filtro en esa colección que está en los depósitos normalmente de nuestros museos, y sobre ese filtro hay que ir a buscar y volver a rescatar una parte de la producción, en este caso artística, hecha por la mujer, ¿no? Ni que decir tener una perspectiva queer o una cosa de estas que ya se nos sale de madre totalmente el disparate, ¿no? Pero cosas que ya se han hecho. Entonces sí es verdad que bueno, queda ahí un tejido que hay que volver a revisar, hay que ver cómo son esas taxonomías también de los museos de historia natural, donde hay una evolución homínida que siempre es del hombre, esos dioramas también que aparecen en los museos arqueológicos donde la mujer aparece sentadita en su regazo con un niño, cuidando el fuego, que son patrones decimonónicos, ya les digo, de la mujer victoriana, de la mujer que no puede acceder a las esferas públicas, luego ella tiene su trabajo doméstico, trabajo que no se remunera, y en la esfera pública sí aparece pues todo esto. Esto es una cosa un poco sintética, pero que bueno, que un poco aparece eso en otros museos también y que podemos sacar a la luz si ustedes quieren. Nada más. Pues muchas gracias. Realmente es cierto que creo que es un arma de doble filo esta parte de la revisión, ¿no? Queda siempre la sensación de que es una historia de segunda, ¿no? Entonces, la verdad es que me agrada ver que eso no es una cuestión solo de arte, sino que podemos aunarnos y combatir desde varios frentes. Entonces, no sé si pudieron seguir por el borde de la mesa. Bueno, pues primero agradecer a Alba que me haya invitado. Bueno, creo que Alba me invitó porque hace un par de años participé en un proyecto de innovación docente en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, digamos, me enganché al proyecto que ya estaba funcionando, que estaba encabezado por la profesora Rosa Cubillo, y en el que había otras profesoras que trataban de reparar un poco la tradicional invisibilidad de las mujeres artistas en el contexto de la academia. O sea, la profesora Cubillo se había dado cuenta, hacía años, o había reparado en el hecho de que en las aulas de Bellas Artes pues se usaba habitualmente como referencia siempre, mayormente, artistas masculinos, ¿no? Eso generaba un evidente problema, y es que el hecho de que solo se ofreciera a las estudiantes y estudiantes,
perdón, a las estudiantes y los estudiantes se ofreciera unos referentes masculinos, lo que hacía era que lógicamente se repetían esos referentes se seguían reiterando y se creaba un círculo vicioso donde las mujeres no existían porque no se hablaba de ellas y no se hablaba de ellas porque no existían, ¿no? Y por lo tanto había que poner remedio sencillamente pues hablando de las mujeres, ¿no? Cuando nosotros, bueno, la invisibilidad de las mujeres en el mundo del arte no es un tema subjetivo, pues más allá de que pueda concitar opiniones de diversos grados, es un asunto que se puede objetivar de manera clara, ¿no? Se puede dar cifras, ¿no? Nosotros, cuando les preguntamos a las alumnas y alumnos, esta vez sí, que por los artistas que les gustan más, normalmente mencionan artistas de todo tipo y el porcentaje de artistas mujeres que nombran nunca llega a superar el 20%. Y el 20% es más o menos un estándar, una especie de tope que nos vamos a encontrar en casi todas las exposiciones o en los eventos colectivos, ya sean publicaciones o exposiciones o cualquier tipo de taxonomía o de clasificación que ustedes vean, pues habitualmente la presencia de la mujer es el 20%, ya sea la lista de los mejores artistas del mundo, o de los mejor pagados, o de los más famosos, o de los que ustedes quieran. Normalmente por ahí es una media de lo que podría ser aceptable. Y eso es así incluso desde hace bastantes años, incluso desde mediados del siglo XIX, esos porcentajes no varían sustancialmente. Además, cuando nos acercamos a digamos, exposiciones de tipo colectivo, que tratan de hacer censos, esos porcentajes a veces son incluso bastante inferiores. Y si vamos a bibliografía, pues también nos encontraremos esos porcentajes con normalidad. Yo les pongo un ejemplo. En mi generación, yo me formé sobre en los años 80 en Bellas Artes, y toda la bibliografía que manejaba, la presencia de las mujeres era realmente testimonial, ¿no? Muchos años después me dediqué a contar en un libro concreto, que era un libro de consulta que se llamaba Movimientos en el Arte desde 1945, era uno de los libros que usábamos, que revisaba todo el arte desde el año 45 hasta más o menos el pop art, y me puse a contar los que salían para tener por cotilleo y tal, y habían en ilustraciones, creo que eran como 200 ilustraciones de artistas diferentes, de los cuales mujeres eran 5. Esto da una idea de la poderosa invisibilización que ha tenido las mujeres artistas hasta hace relativamente poco. Todavía sigue, no es un problema que se haya resuelto, pero sí es verdad que en los últimos tiempos los movimientos feministas han logrado concienciar sobre esta situación y han logrado rescatar artistas de los que antes no se hablaba y que ahora resulta que son artistas que aportaban o que se han revisado y que se han redescubierto porque fueron sistemáticamente ignoradas por las líneas corrientes del arte convencional y tal. Y de repente nos encontramos con auténticas maravillas, como puede ser ahora me viene a la cabeza Claude Cahun, que era una artista no estrictamente surrealista, pero sí que estuvo en toda la época surrealista en Francia y que ahora mismo está considerada como una precursora de todos los temas contemporáneos en cuestiones de sujeto y de género, ¿no? Y el redescubrimiento de todo ese tipo de artistas, a lo que en su momento no se le dio la atención suficiente, pues aborda, desde luego, da una nueva perspectiva sobre todo lo que ocurrió en el siglo XX y pone de manifiesto que las líneas maestras de la historiografía tradicional con las que se analizaba el siglo XX no eran sino un relato. O sea, no es lo que había ocurrido, no es la realidad de lo ocurrido, sino que era un relato ideológicamente articulado
que ponía de manifiesto unas corrientes y otras no las ponía de manifiesto. Bueno, el proyecto que encabezamos en la facultad, lo que trataba de hacer era, en las aulas, en el contexto de las aulas, pues hablar de obra de mujeres, en la medida en que pudiéramos ponerlo en marcha, pues introducirlas como referencias habituales digamos, de ejemplos, tanto en diapositivas como en ejemplos que se dan al alumnado cuando estamos en el debate sobre las diferentes propuestas artísticas, y cómo introducirlas como ejes del debate en cuanto al análisis de los fenómenos del arte contemporáneo. Para poner un ejemplo que me resulta muy ilustrativo, casi nadie cuando hablamos del impresionismo, casi nadie es capaz de recordar el nombre de una mujer impresionista, ¿no? Esto es por dos motivos. Primero, porque se entiende que los grandes artistas del impresionismo eran, pues, los que todos conocemos, Degas, Pissarro, Monet, etcétera y tal. Pero, y estas artistas estarían como en una segunda o incluso en una tercera fila. Pero más allá de que a lo mejor ellas no alcanzaron ese nivel que se supone que tenían los varones, más allá de eso también había otro aspecto interesante que tener en cuenta, y es cómo su obra se veía sistemáticamente dimensionada en unos parámetros distintos. Por ejemplo, era famoso que estas tres artistas, que se llaman Marie Cassatt, Berthe Morisot y Marie Braquemont, son las más conocidas. Realmente eran pintoras extraordinarias, pero en los manuales normalmente de la historiografía tradicional no solían aparecer, y se les citaba como las grandes damas del impresionismo. O sea, no se les citaba como artistas del impresionismo, sino con esa especie de calificativo que de alguna manera viene a situarlas como damas de compañía o como acompañantes de la obra de los varones, y en algunos casos eran prácticamente de manera literal, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es entender que el impresionismo, como un movimiento que debe ser entendido por los estudiantes de Bellas Artes, pues se puede explicar a través de las obras de estas artistas, porque los fundamentos del impresionismo están presentes en las obras de estas artistas, y a la vez que se explica esto, también se puede poner de manifiesto los mecanismos a través de los cuales la obra de estas artistas desaparece de los libros de historia y desaparece de las líneas de pensamiento tradicionales sobre el impresionismo, con independencia de que los estudiantes, lógicamente, también tienen que conocer, pues, a Degas, a Pissarro, a Manet y lo que sea, pero evidentemente tienen que conocer por qué en ese contexto pues solo hablamos habitualmente de Manet, de Pissarro y de estas circunstancias. Yo creo que este tema es interesante en el contexto de la academia, y creo que también es un punto interesante de partida para hablar del tema del museo, ¿no? Sí, realmente está claro que cuando conoces ese mecanismo, como tú lo enseñabas a los alumnos, ¿no? y tantas otras personas que estaban transmitiendo estas ideas, cuando enseñan los mecanismos por los cuales se invisibiliza a las mujeres, obviamente empiezas a ver el sentido en esa carencia de representación femenina en las exposiciones. Pero yo incluso le lanzaba la pregunta a Uwe hablando antes de esta mesa, de claro, cuando alguien te justifica esa exclusión en cuestiones de gusto, ¿cómo de una manera más o menos rápida puedes llegar a negar que esa exclusión se base en eso, ¿no? Es decir, es un argumento bastante recurrido que simplemente, bueno, pues tales mujeres no están por una simple cuestión subjetiva de gusto, cuando a lo mejor alguien que conozca esos mecanismos sabe perfectamente de que no es por eso, sino simplemente porque a tales artistas se las ha invisibilizado. ¿Cómo rebatir ese argumento de que el gusto lo puede justificar todo?
Si quiere, yo tengo aquí. Hola, buenas tardes a todos y gracias a ti, Alba, por invitar. Todos y todas. Yo me había preparado la mesa y tal para hablar sobre mi trayectoria, de cómo mis vicisitudes dentro del mundo del galerismo, en un mundo donde, contrariamente a lo que se cree, es un mundo de hombres y quien maneja todos los hilos son los hombres, y aquí en Canarias pues muchísimo más, ¿no? De hecho yo he sido ignorada en muchísimas ocasiones, pero bueno, no viene al caso porque yo pertenezco a un grupo que se llama Artemisia, que eso era importante también que lo dijera antes cuando me presentaba. No sabía si podía decirlo sí, todavía. Sí, por supuesto. En la clandestinidad. Sí, no, estamos en la lucha. Y ahora, a colación de que lo que tú preguntabas, resulta que, claro, salieron en el periódico el domingo y hoy unas declaraciones de uno de los comisarios de la muestra, que fueron muy graves y ahora mismo están muchísimos colectivos, que echando humo por todas partes del mundo, donde dicen que es inadmisible, aquí dicen dónde están las mujeres y después dice, este señor dice que, a ver dónde está. Bueno, el hecho es que él dijo que la muestra no había mujeres porque no tenían nivel. A ver. Sí. Si no hay mujeres es porque no tiene nivel, o sea que está titular. En un titular, ¿no? Y esto es muy grave, ¿no? Es su gusto personal y es el que decide lo que va bien y nada. Pues entonces hoy salió el periódico, debe ser que lo llamaron a capítulo, y dice, no tenemos inconveniente en cambiarlas. ¿Esto qué es? Una tomadura de pelo auténtica, ¿no? ¿Qué criterios va a tener ese señor para elegir a las señoras a las mujeres, porque dice de entrada que no tienen nivel y ahora dice que está dispuesto a cambiarlas? Luego, al final del artículo aparece con que él iba a hacer un anexo para las mujeres, o sea que las mujeres somos anexo, porque el catálogo ya está hecho donde aparecen hombres, pero las mujeres somos anexo. Entonces nosotros habíamos hecho una carta para presentársela al presidente del gobierno de Canarias, cosa que ahora por lo visto se va a llevar a cabo la exposición porque ellos dicen que la van a cambiar, pero de todas maneras yo la quiero leer aquí porque es bastante reveladora. Y en los números, por ejemplo, en los museos de Gran Canaria, solamente la representación de la mujer es un 20% en la colección por ejemplo, del CAM, es solamente un 20%. De tanto de exposiciones y ya de fondos no sabemos porque ahí no se puede entrar. Y en la Regenta también es un 20% las mujeres que han expuesto con respecto a los hombres, que es un 80%, perdón. Entonces, si me permiten, voy a leer la carta que yo creo que va a aclarecer un poco tu pregunta, ¿no? Y después ya, si quieren, pues seguimos, porque aquí hay que empezar con la lucha. En Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre de 2017. Solicitud dirigida a don Fernando Clavijo Batle, presidente del Gobierno de Canarias. Antecedentes de hecho. Artemisia Mujeres Más Arte ha comunicado en numerosas ocasiones al Gobierno de Canarias la situación de desigualdad que sufren las mujeres en el sistema del arte en Canarias. En mayo de 2014, Artemisia Mujeres Más Arte comunicó al anterior director general de Cultura del Gobierno de Canarias, Será Gutiérrez Ortega, Coalición Canaria, la falta de oportunidades para las artistas en el sector cultural del archipiélago, presentando además el informe número 2, mayo de 2014, Mujeres y Hombres en el espacio expositivo expositivo Centro de Arte La Regenta 2014. Por otro lado, el 7 de abril de 2016, el colectivo Artemisia Mujeres Más Arte convoca a doña María Teresa Lorenzo Rodríguez, Coalición Canaria,
consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, al evento Encuentros Artemisia Mujeres Más Arte, donde doña Luisa del Rosario, periodista y componente del colectivo, entrevista a la consejera exponiendo la situación de desigualdad a la que se enfrentan las creadoras en el sistema del arte en Canarias. Durante el citado encuentro, posteriormente a través de la web oficial del Gobierno de Canarias, 8/4 de 2016, la consejera de Cultura agradeció la iniciativa llevada a cabo por el colectivo y se comprometió a cambiar las tendencias en la programación de los espacios gestionados por el Gobierno, al objeto de mejorar el papel que debe ocupar la mujer en las políticas culturales. Además, añade, mi compromiso es corregir los prejuicios que todavía tiene que superar nuestra sociedad en materia de igualdad, las barreras latentes y patentes impuestas en nuestro desarrollo profesional, así como las buenas prácticas que es necesario establecer para conseguir una cultura más democrática. Sin embargo, en junio de 2017, doña María Teresa Lorenzo presenta en TEA la exposición Pintura y Poesía, la tradición canaria del siglo XX, que, como sabrán, nada tiene que ver con su compromiso anterior, ni con la implementación y cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Igualdad, vigente desde hace 10 años. De 37 artistas y poetas, solo 3 son mujeres, lo cual significa un 8,1% de creadoras frente al 91,9% de varones que exponen en la muestra. Muy lejos de estas cifras paritarias, 40-60, 60-40, muy lejos de esta. Por tanto, y desde su gobierno, nadie recordó en este momento a los comisarios de la exposición, don Andrés Sánchez Robaina y don Fernando Castro Borrego, que para subvencionar y promocionar esta exposición con dinero público es necesario cumplir la Ley de Igualdad. Ahora voy a leer la ley. Las autoridades públicas en el ámbito de sus competencias velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. 2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán las siguientes actuaciones. C. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. Si la exposición en sí misma ya es inaceptable, las declaraciones vertidas en la entrevista ofrecida a la periodista Luisa del Rosario, Canarias 7, el pasado domingo, día 8 de octubre de 2017, por uno de los comisarios de la muestra, don Fernando Castro Borrego, son del todo inadmisibles. Y como ciudadanas comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito cultural, no vamos a permitir que se siga dando la espalda a la Ley de Igualdad sin una respuesta firme y contundente por nuestra parte. Consideramos, primero, que no hay motivos que justifiquen postergar más aún la aplicación del artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y llevar a término el desarrollo de programas y medidas con asignación de presupuestos que determinen plazos y revisión periódica de resultados. 2. Que no nos valen declaraciones públicas de buenas intenciones. 3. Que no estamos dispuestas a acoger la exposición Pintura y Poesía, la tradición canaria del siglo XX, sin hacer una denuncia pública de la misma. 4. Que buscaremos apoyos a nivel autonómico, nacional e internacional para acabar con esta situación injusta y al margen de las leyes vigentes. 5. Que no vamos a dar un solo paso atrás. 6. Que ya hemos dado muchas oportunidades de diálogo al Gobierno de Canarias. Solicitamos, primero, que el Gobierno de Canarias cancele y suspenda inmediatamente la itinerancia de esta exposición Pintura y Poesía, la tradición canaria del siglo XX. 2.
que el borrador del Plan Canario de Cultura sea revisado en su totalidad, incluyendo la perspectiva de género en todas y cada una de sus puntos. 3. Que con carácter urgente se desarrolle un documento marco que obligue a cualquier centro de arte dependiente del Gobierno de Canarias a cumplir con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Señor Fernando Clavijo Verde, presidente del Gobierno de Canarias, hemos esperado 10 años desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad y ya es el momento de obtener un compromiso firme por parte de las administraciones públicas canarias y de su gobierno. Ahora aquí también hemos puesto a él que es el Grupo Artemisia, porque nos reunimos y quiénes somos. No sé si es pertinente que lo diga o no, pero yo creo que es bastante revelador la carta que habíamos escrito para posicionarnos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Si realmente antes hablábamos de cómo este caso, al ser tan obvio, es decir, estaba claro que no tenía sentido que fueran 37 hombres, fueran esos porcentajes, no solo un 8% de mujeres. Ha sido, en cierto modo, y más aún con las declaraciones que ha dado uno de los comisarios, fácil derribar los argumentos que se levantaban para defender a esta posición. Pero también te quería preguntar, en los casos más, digamos, sutiles, en donde hay un desnivel, obviamente, en representación, pero no es tan claro como este, ¿cuál podría ser la solución? Es decir, esto es una pregunta bastante común, ¿no? Pero ¿las cuotas son una solución? Es decir, ¿qué se podría hacer en este sentido? Vamos a ver. Yo creo que tiene que haber una solución y la única solución que hay son las cuotas. Es que no hay otra cosa. Yo creo que es importante también esto ponerlo para el debate, ¿no? Porque ¿qué solución hay? Claro, es que o pones las cuotas. Pero las cuotas ya están puestas. Lo que pasa es que hay que cumplirlas. Exactamente, pero ¿de qué sutilezas hablas tú? Por ejemplo, cuando la diferencia no cumple las cuotas, pero simplemente se pasa de la raya de una manera muy sutil, se empiezan esas justificaciones por cuestión de gusto, se ha elegido más hombres que mujeres y no tiene nada que ver a lo mejor, es decir, se justifica con que no tiene que ver con una cuestión machista, pero estamos es verdad, hablando de unos porcentajes de 40-60, 60-40. Siempre habrá un margen que a lo mejor en un momento dado hay más hombres y en otro momento dado hay más mujeres. Eso no es sutil, eso es que puede ser así. Precisamente, pues, claro, hay que darle un margen también al comisario o comisaria de sus gustos personales o lo que sea, ¿no? Pero estamos hablando, no es que sean 50-50 y si no, estamos hablando de que... Pero no hay casos más sutiles en los que hay una diferencia y a lo mejor el público puede tener la sensación de que es efectivamente por una cuestión de machismo, pero es tan sutil que es difícil lanzar la acusación. Bueno, yo no creo que sea un problema de lanzar la acusación, sino de que desde fuera no siempre se hace tan patente el machismo flagrante que ocurre en el mundo del arte y también en otras profesiones, como ha ocurrido en este caso. O sea, hablábamos antes de que... Es que esto es de una misoginia, que no tiene nombre. Que este hombre haya hecho estas declaraciones, yo creo que ha sido perfecto, ¿no? Porque ha dejado patente la opinión de muchos comisarios a lo largo de la historia que han venido haciendo estas prácticas machistas, ¿no? De organizar exposiciones con un 85%, con un 90% de hombres, acogiéndose al tema del nivel o del gusto o de la pertinencia por el tema, y sin embargo ahora en este caso es como que de repente ha habido muchísimas firmas en la petición para que se retire, claro, pero es por lo que hablábamos, por la evidencia, ¿no? Porque son tan pocas, es tan ridículo el número de mujeres y además vienen acompañados de esta magnífica, ¿no? Magnífico realmente titular. La culpa se la ha hecho porque ellos hacen lo que quieren, ¿no? Le han dicho tú haz esta exposición y ellos
han hecho lo que le ha dado la gana. Ya sabíamos el corte de exposición que podía hacer con los comisarios que tienen, porque ya es evidente, Claro. porque ya son muchas las exposiciones que han hecho. O tal. La culpa es del gobierno de Canarias. Que a esta señora se le haya presentado Y ese de los proyecto centros y de que ni arte. siquiera se lo habrá podido leer, porque si esa señora se ha comprometido con nosotros y han visto las palabras que ella ha dicho y permite este tipo de exposiciones, es que... Pero precisamente, claro, este caso concreto es que como está diciendo V, es claro y en cierto modo fácil de resolver porque es tremendamente obvio, ¿no? Se cae por su propio peso. Pero creo que existen casos, ¿no? Creo que Maite hablaba de que en cuestión de historia se justificaba por la durabilidad de materiales y demás. Y en arte nos puede pasar que se justifique por cuestión de gusto y que sí haya una diferencia leve, haya exposiciones en las que el machismo haya influido en la selección de artistas, pero que no sean tan fáciles no sea tan fácil de argumentar esto como en esta exposición, que es facilísimo porque se ha puesto, digamos, en bandeja con tan poca representación y con tales declaraciones que se tire abajo, ¿no? Yo creo que esta exposición, como muchas otras, no solo esta, tiene un contexto, ¿no? Y el contexto es claro. O sea, si nosotros estuviéramos en un mundo en un mundo normal, donde no hiciera falta hablar de cuotas, ni hiciera falta que existiera Artemisia, ni que se defendieran derechos de nadie, sino todo estuviera normalizado. Ojalá. Esta exposición podría causar cierta perplejidad o extrañeza, pero no creo que indignara demasiado, porque dicen, pues mira, pues aquí no hay mujeres, en otra no hay hombres, y que eso no pasa nada, ¿no? Pero realmente no existen las exposiciones donde no hayan hombres. De hecho, hay una exposición en Las Palmas, que es una exposición supuestamente de mujeres, y hay 4 hombres. O sea, que no hay exposiciones sin hombres, ¿no? Por lo tanto, hay una situación que es evidente que hay que abordar de alguna manera. Y a mí me parece que las cuotas, lo que pasa con las cuotas es que es una cosa que tiene mala prensa, porque parece que es como una imposición. Y la imposición, yo creo que no es así como se debe plantear. Se tiene que plantear como una reflexión, o sea, como un planteamiento que la gente haga y diga, a ver, ¿por qué yo no estoy reconociendo el trabajo de un montón de gente que está aquí, que casualmente son mujeres y no los estoy mirando bien? Pues entonces vamos a mirarlas un poquito mejor, ¿no? Y claro, a mí me parece que lo que pasa es que se trabaja con una especie de falacia de objetividad. O sea, yo soy objetivo, como soy objetivo, me fijo en el arte de la gente que vale, pues es verdad que son hombres casualmente, pero por casualidad, ¿no? O sea, o porque las circunstancias son así, pero vamos, que si son los que valen, pues ¿yo qué voy a hacer? Y entonces meter una cuota suele ser visto como, ¿por qué voy a meter personas que valen menos en un contexto donde hay gente que vale mucho, ¿no? Entonces, si lo merecen, las meto. ¿Quién es ese baremo? ¿Eh? ¿Dónde está Claro. esa vara de medir? ¿Quién la ha puesto? Lo que establece la vara de medir es la historiografía clásica y los estándares clásicos del arte, que son los que hay que realmente refutar, y es lo que yo creo que el feminismo está refutando. Es decir, esto que consideramos que es arquetípico, o sea, que está bien, solo es un relato. No es que esté bien, sino que es el relato que nos han vendido de qué es lo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ser esto artista? Ser un genio. Y un genio es una persona que solo puede ser hombre. No existe la palabra genia. Entonces, objetivamente, el arquetipo del artista que atraviesa y que define el siglo XX es un arquetipo orientado hacia el varón. Por lo tanto, ese arquetipo hay que destruirlo y hay que inventar otro relato. Entonces, para mirar al siglo XX hay que inventar un relato, de decir, oye, vamos a inventar un relato para hablar del arte, porque si solo nos inventamos un relato en los que caben los hombres, vamos a tener que reconocer que el arte del que estamos hablando se llama arte masculino, no se llama arte. Es que no se va a llegar nunca a esa reflexión, porque si
Hoy en día hay una ley, que han tenido que hacer la ley para que realmente haya una paridad y se le reconozcan a las mujeres. Y si hacen este tipo de exposiciones, es que, ¿cómo los pones a reflexionar? Si es que lo que se enseñan en la universidad, yo estudié historia, yo no estudié ninguna mujer. Es que no bueno, Sonia Delaunay, y era una marujita que ayudaba a su marido. Fue la única mujer que yo estudié en historia del arte contemporáneo. Y bueno, ya para adelante no te quiero contar. Vamos, Artemisia para mí lo descubrí hace poco. ¿Sabes? Es que, ¿cómo haces eso cuando hay tanto lastre y tanto...? Mira, no hay cosa peor que sentirse cuota. Yo me he sentido cuota. Y es lo peor que hay. Es horrible. Claro, es que es importante hablar de que no es que nos gustan las cuotas, sino que las cuotas son necesarias. Es que son necesarias. Ahí me dieron un premio que cuando me llamó el presidente del Cabildo me dijo que me iban a dar un can de plata. Y yo digo, ¿cómo? ¿A mí? Pero si ahora se le ha dado nada más que a hombres y artistas. Y yo no soy ni un hombre ni un artista. Sí, mujer, papá. Claro, qué cosa más rara. Tendré que ser una cuota. Fue lo primero que me planteé. Tendré que ser cuota. Efectivamente, era cuota porque era hombre-mujer, y yo era la cuota de mujer. Sí, hay un efecto perverso en el tema de las ¿Sabes? cuotas. Es que es una herramienta, pero efectivamente esconde bueno, poses además, ¿no? Y ser políticamente correcto. A mí también me ha pasado de decir, oye, tengo ya 3 tíos, por favor, búscame 2 o 4 mujeres que me hacen falta y tal. Pero luego es una falta de respeto igual o peor, ¿no? Es un instrumento que se pone ahí para paliar este tipo de problemas, pero no es suficiente, y estoy de acuerdo con Ramiro, ¿no? Yo creo que hay que cambiar ya las tornas, se hace poquito a poco, estamos hablando ya de hace muchos años, ¿no? Que se está poniendo las cosas en este punto, y ver con qué criterios del pasado se han seleccionado y se han enaltecido obras de unos y no de otros. Yo a veces, que sé poco de arte, digo, y si fuera una especie de cata a ciegas, ¿no? No hay autores, quiten todos los autores y con la suerte de que no conocen las obras, júzguenlas. Y no sabes si es de mujer o de hombre. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no experimentamos eso? Se ha hecho en la literatura. De todas maneras, esto está todo el tejido social. Yo, que también por deporte suelo mirar, cuando miro los periódicos, que son bastante malos, por cierto, los artículos de opinión, siempre veo las fotos de un montón de señores y una chica joven, seguro que cobra menos. Y ya está, y no hay más. O si ven en los concursos, certámenes de premios literarios de tal, miren el porcentaje de premios a hombres y miren el porcentaje de premios a mujeres. No sé si alguna de aquí ha hecho algún experimento. Yo, como me gusta mucho este tipo de experimentos, pues muchas veces he firmado, con mi apellido es Enrique, que es muy masculino, con una M delante pone M Enrique, y entonces me contestan mejor los correos cuando solicito información y tal, estimado señor Enríquez y tal, me responden con más respeto que cuando firmo como una mujer, ¿no? Y esto es una cosa que ya viene de, no sé, de Jane Austen y los problemas que tuvo también para publicar sus novelas, hasta, o sea, que lo venimos arrastrando. En el caso concreto que está en la actualidad, que ha sido muy mediático este asunto de hoy, es que además, como dice Alba, nos lo han puesto más fácil que nunca, ¿no? Sí. Es que es casi patético, es una cosa que ya, es que simplemente ya es que no ya ni un comentario más en el sentido de que es que, francamente, por un lado, genial, porque hay un antes y un después, y finalmente un museo crea debate y no es simplemente una mera observación pasiva, que es lo que son los museos, observación pasiva, no hay más. El museo acoge el debate. El museo acoge el debate, no pero que surge sí, desde el museo, eso es importante decirlo. Pero sí también. que, bueno, a través de las redes sociales, y porque está en una institución que representa, y todo lo representado es muy sensible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es positivo. Yo que soy optimista por naturaleza, es seguir sacándole punta, seguir siendo beligerante, pero de aquí para adelante ni una más. Eso es lo que hay que hacer. De aquí en adelante ni una más. Sean cuotas, sean maneras de ver, sean experimentos, sean debates más abiertos y más con gente que colabore. O sea, ojalá todo el mundo que esté por aquí, que son gente muy joven, bueno, más jóvenes que yo, tengan iniciativas, propuestas y demás, que realmente sea un espacio social de discusión, de polémica, y que pueda ir limando esas asperezas que llevamos, yo por lo menos 30 años hablando de lo mismo, ¿no? De guerrilla, aquel jaleo que armaron y que siguen ahí con esa manera de reinterpretar su poca representación en el arte. Pero fíjate que en el arte donde más crítico hay para esto, donde más realmente toca las sensibilidades, pero ya te digo que en el resto de instituciones museísticas ocurre exactamente lo mismo. Es más, casi es más grave, ¿no? Porque no está tan latente como en el arte, no es una cuestión de cuotas, es una cuestión de desaparición del trabajo. O sea, las mujeres en el trabajo público no están, solo están
en el doméstico, y ahí ya la cultura material desapareció. Luego tú vas a un museo de artes y tradiciones y te ves los arados con los que los hombres aran, yo no sé qué. A lo mejor te ves una imprenta, los oficios, el zapatero, el alabardero, el latonero, ero, todos ellos, ¿no? El resto, pues poco más, ¿no? Así que yo creo que eso está en ese museo virtual, pues podríamos trabajarlo mucho, en esas herramientas para sistematizar las colecciones, donde hay unos tesauros absolutamente técnicos y masculinos, no sé, el Chenhal, el Human Relations, todos estos son herramientas semánticas, de campos semánticos, que también el lenguaje, ya todo el mundo lo sabe, tiene sus trampas, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que se pueden ir trabajando y limando lentamente, pero se pueden hacer, ¿no? Creo yo. Sí, yo creo que hay que ser más agresiva e ir a la acción. Directamente. Mira, Alba hablaba antes de subversión, ¿verdad? Y en relación con lo que dijo Saro León sobre la itinerancia de la exposición, ¿no? Bien, a mí se me ocurrió escribir, y voy a desviar un poco el tono del debate, ¿no? Se me ocurrió escribir un pequeño texto paródico, humorístico, ¿no? Que es una especie de sketch, una llamada telefónica, un sketch teatral. Yo soy muy mal actor, pero no me queda otra que intentar interpretarlo, ¿no? Y bueno, como dura 5 minutitos, lo voy a leer, ¿no? Ring, ring, ring. Oiga, sí, hablo con los comisarios. ¿Son ustedes? ¿Cómo? ¿Que ahora prefieren que se les llame curadores? No, curanderos es lo que parecen. Porque ¿qué curan ustedes, si se puede saber? ¿Qué enfermedad, qué lacra social curan ustedes al pretender que durante todo un siglo, 100 años completos, 100 largos años de modernidad, de posmodernidad, de retromodernidad, tan solo ha habido en toda una centuria 3 creadoras dignas de formar parte del canon canario, tan solo 3 artistas y ninguna poeta, ni una sola poeta en 100 años de historia de la poesía canaria? ¿Qué forma de curar es esa? ¿Curadores, ustedes? Comisarios de chaqueta gris y de corbatas rancias es lo que ustedes son. ¿Saben por qué les estoy llamando? ¿Han leído los periódicos? ¿Han escuchado la radio? Las redes sociales están que arden. Se les acusa a ustedes de misóginos, de machistas, de heteropatriarcales, de falocéntricos, de insensibles, de indiferentes al arte hecho por mujeres. ¿Cómo? ¿Que todo eso son exageraciones? Miren, señores catedráticos, la que aquí les habla tiene la sartén por el mango. Perdón, eso es una metáfora heteropatriarcal. Tiene el toro cogido por los cuernos. Vaya, perdónenme, esta metáfora es súper taurina. En fin, señores, que aquí la que lleva los pantalones soy yo, que para algo soy la directora general de promoción cultural. Si yo decido que no se promociona, no se promociona. ¿Está claro? ¿Que ustedes quieren hablar con el señor consejero? De eso nanay. El señor consejero está ahora mismo muy ocupado dirigiendo un festival de música que se quedó sin director. ¿Que quieren hablar con el señor presidente? No. El señor presidente ha delegado en mí porque el arte no le interesa. Digo, no le concierne, perdón, no entra dentro de sus competencias. Vamos a ver, señores, aquí no hay tutía. No. Escúchenme bien. Lo que ustedes van a hacer es añadirle como mínimo 20 mujeres a la exposición. Sí, me han oído bien. 20 mujeres, 15 artistas y 5 poetas. 20 mujeres en total, ¿queda claro? ¿Que de dónde? A mí qué me importa de dónde las saquen. Quiero que en la regenta cuelguen cuadros de 15 mujeres y peguen en las paredes poemas de 5 mujeres. Mayores, jóvenes, adolescentes, vivas, muertas, me importa un comino. Las buscan donde sea, que para eso se les pagó una pasta. ¿Me han entendido bien? ¿Cómo? ¿Que si ahora las mujeres se niegan a participar en esta exposición? Pues se las inventan. Se inventan pintoras surrealistas, abstractas, indigenistas, minimalistas, sintaxianas, gramaticales, hiperrealistas. Pintoras que pinten el agua, que pinten el aire, que pinten el fuego, y pintoras que pinten lo que les salga del... Pintoras que pinten su cuerpo, su propio cuerpo. Bueno, con lo del cuerpo tampoco se pasen, no sea que venga el obispado y ponga el grito en el cielo. ¿Me han entendido? Y también quiero poetas. ¿Cómo dicen?
¿Que las poetas que tenemos no valen un pimiento? Pues apocrifen. Escriban ustedes unos cuantos poemas y atribúyanselos a féminas ficticias. Sean inventivos, que para eso se les paga. Ah, y por supuesto, si quieren catálogo, y hasta catálogo con anexos, si quieren mesas redondas, si quieren lecturas de poetas, si quieren todo esto en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, va a tener que haber muchas mujeres. Mujeres por un tubo. ¿Acaso no leyeron a Rubén Darío, aquella gran mujer, cuando dijo: sin las mujeres la vida es pura prosa? Y hasta aquí. Claro, realmente ahí sacas de nuevo el tema de sentirse una cuota, ¿no? Es decir, simplemente ahora, cuando hacemos recapacitar sobre una muestra que ya estaba fijada, pues eso da la sensación de que estás tirando simplemente mujeres sin calidad y casi que quedan tachadas de esa manera. Y Pero además, ¿qué criterio van a tener? Claro. Sí, ¿Qué criterio? Porque se supone que no tienen nivel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La regenta es la cuarta parte de TEA. ¿Dónde los va a meter? Ya me dirá. Y claro, como en esta parte, pues todavía, como digamos la opinión pública la está apoyando, o por lo menos parece que la está apoyando bastante, ¿no? Que por el hecho de que estamos hablando de que es obvio, no creo que haya más problema con añadir mujeres más que una u otra voz que suene diciendo: ah, estaba justificado tener esa gran mayoría de hombres. Pero en otros casos, en casos en los que, vuelvo a repetir, no, me repito, pero es que realmente es una preocupación que tengo, en casos que sean más leves, ¿no? Y que no den lugar a este apoyo público, ¿de qué manera podemos evitar que las mujeres se sientan, pues como se sintió Saro en ese momento cuando la llamaron para el premio, como un simple adorno que se pone para que quede bien el pastel? Claro, es que una mujer nunca se considera merecedora de nada, porque estamos acostumbradas a no merecernos nada. Entonces yo decía, pero yo es que no me lo merezco, ¿cómo me voy a merecer yo esto? Entonces ya piensas en la cuota, seré una cuota. Entonces ya cuando llegas ahí, pues sí, efectivamente, una cuota. No Bueno, me pero merezco porque nada. igual las cuotas tienen que estar acompañadas también de esto que está ocurriendo ahora, que es como una crítica pública, ¿no?, bastante fuerte, y también una crítica desde el sector, porque el problema no es solo que no cumplan las cuotas, sino que cuando no las cumplan no ocurra nada. Es decir, esto que ha ocurrido ahora está estupendo, pero también es único, ¿no?, porque todas esas exposiciones que ha habido desde hace 10 años, que No existe es esa ley de único. cuotas. Nosotros hemos estado ahí dándole que te pego, dándole Sí, que te pego. Lo que sí, pasa es por que esto supuesto, ya fue pero es un una caso, porque es que ya estamos hablando de una revisión de un siglo. Claro, pero digo que es son esto críticas es desde una continuo, minoría. Es continuo. Es que yo realmente, yo tampoco era consciente hasta que ya pues me hice socia de MAP, que es una asociación de mujeres en las artes visuales y tal, y entonces empiezan a mandarte cosas sobre del panorama. Claro, pero eso es bueno, cómo tal, porque y la gente está tomando ya conciencia. fuimos a Artemisa, y entonces ya ahora ya voy a una exposición y ya es... ¿Quién es? Y me estoy continuamente fijando, hay tantos hombres y tantas mujeres, pues hay no sé cuánto, no sé qué. Pero es que, claro, es que yo tampoco era consciente, si yo en mi propia programación de la galería no era consciente, que es muy grave. Es que lo grave es que nosotras mismas no estamos conscientes de esa realidad. Bueno, pero yo creo que precisamente por todo el movimiento que está habiendo ahora, ¿no?, a raíz de esta exposición, y no solo de esta, también de la exposición de mujeres que hubo en el CAM, se está abriendo la posibilidad de que esas opiniones críticas sobre las prácticas museísticas se tengan más en cuenta, porque la realidad es que desde la política se tienen en cuenta por la cantidad de firmas, ¿no? O sea, evidentemente No está claro, al porque presidente la de Canarias consejera, del ya gobierno de vieron- Canarias le da absolutamente igual. Ya vieron las palabras que dijo la consejera, que se comprometía, que no sé cuánto, fue una reunión en que, bueno, que se avergonzaba de pensar como pensaba, como nos pasa a todas las mujeres cuando entramos en la realidad.
Pero después, esta señora tuvo que haber tenido el proyecto encima de su mesa. Y ella es la que tuvo que decir sí o no. Sí, por supuesto, pero por eso la crítica tiene que ser continuada y desde el museo se tienen que abrir espacios para que siga existiendo, Mira, para que siga ya existiendo esa estamos crítica, cansadas. ¿no? Nosotros en Gran Canaria estamos ya cansadísimas de estar continuamente con reuniones, con el cabildo, con el gobierno. Ya estamos hartas de estar explicando lo que hay que hacer. Hay que ir a la acción ya ahora mismo. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Que no hay, porque cuando una persona está enferma y va a un médico, no le dice, pues porque usted tiene que hacerme esto, lo otro, lo demás allá. No, señora, usted se tiene que hacer tales análisis, tanta radiografía, para yo poderle dar un diagnóstico. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. ¿Cuántas exposiciones hay de mujeres al año? Por supuesto. ¿Cuánta obra hay en los museos de año? Porque no hay nada de transparencia. Y que la visibilidad no sea, desde mi punto de vista, a toda costa y de cualquier manera, ¿no? Que es, creo, una de las críticas que se le hizo a la exposición de mujeres del CAM, sino que, o sea, que no sea una visibilidad para llenar cuotas, sino que sea una visibilidad es que esa es una real. exposición de cuotas. Porque sí, porque cuando hay exposiciones colectivas llenas de hombres, son exposiciones, y cuando hay exposiciones colectivas de artistas no llenas de artistas mujeres, son exposiciones de mujeres. O sea, nunca, las otras son exposiciones y las nuestras son exposiciones de mujeres, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes de la importancia del lenguaje, estaría bien que en un momento dado hubieran exposiciones con un 60% de mujeres, 40% de hombres, ¿no? Casuales, como las otras, y que no fueran exposiciones de mujeres, ¿no? Entonces, yo sí pienso que en un momento en el que el público hace crítica y el público está a favor de no permitir, ¿no? De no tolerar este tipo de exposiciones, el debate que se abre se puede ampliar al resto del museo, ¿no? No solo a exposiciones tan específicas como esta, sino en general, tanto a la colección como a las exposiciones individuales, ¿no? Que no sean una exposición colectiva de mujeres al año para llenar todas esas cuotas que durante la programación general han estado llenando exposiciones individuales de hombres. Sí, pero eso estamos ya cansados de estar diciendo. Pero mira, perdón. No, iba solamente a comentar que si indignante es ya la escasa representación de mujeres artistas que hay en general y en esta exposición en concreto, ¿no? Que es la más reciente y es de la que está surgiendo pues toda esta polémica. 3 autoras de 37, digamos, comparadas con 37 autores, ¿no? Ya absolutamente increíble es que la representación femenina en la poesía, que aparece en esa posición como algo residual, algo, digamos, muy secundario, ¿verdad? Que hay 5 poemas, creo, colocados en las paredes, ¿no? Pero en ningún momento, en ninguna cartela donde se nombran otros poetas, ¿no? Se nombra ni a una sola mujer, no se nombra a Josefina Latorre, no está Ana María Fagundo, no está Pino Betancor, no está Pino Ojeda, no está Pilar Logendio, y por supuesto no hay ninguna más de las autoras que forman parte de la misma generación de autores como Ángel Padrón, como Julio Blanca, como Santiago Palenzuela, que figuran en la exposición. Entonces, en este sentido, lo que revela es unas orejeras de tal calibre y se está ofreciendo una visión tan reducida, ¿no? Y tan mal orientada de lo que sería la poesía canaria del siglo XX, que está incluida en esa exposición, que realmente no se entiende cómo eso ha podido pasar los más mínimos filtros y los más mínimos controles de profesionales que realmente no se han dado cuenta de este problema, ¿no? Falta de formación de todo ese... Bueno, es que nosotros estamos cansados de decir, señores, les damos cursos gratis. Pero es que la gente se tiene que formar. Es que yo, si no llego a estar metida en este grupo, yo no me entero. Yo soy la primera que no me hubiese enterado. Yo entiendo que hay gente que no lo sepa.
pero es que ya es hora, es que ya estamos cansados. Bueno, Hay que- pero hay es su que- trabajo. Pero Quiero yo decir, entiendo- que no lo sepan, para mí no es una justificación, es su trabajo. No, por supuesto que no es ninguna justificación, pero Claro. es que hay que formarlos. Pero es que no Para solo que se aplique la ley. Por una parte habrá que formarlos, pero igual que se le obliga a ir a hacer cursillos, cuando tú te quitan los puntos del carnet de conducir porque has cometido tantas infracciones, te mandan a hacer un cursillo. Pues si se tienen que ir a hacer unos cursillos, Claro. que se los vayan a hacer. Yo tengo que, cuando lo de la, esto, ¿cómo se llama? Protección de datos. Yo tuve que aprender toda esa historia porque en mi empresa me lo exigen y si no me meten un multazo que no te quiero contar. Pues esto es lo mismo. Señores, fórmense y sepan que hay una ley de igualdad y que tienen que cumplirla. Pero bueno, yo creo que desde el museo se sabe que hay una ley de igualdad y que el problema es no tolerar la contratación de comisarios que lleven a cabo prácticas machistas en sus comisariados. O sea, es tan fácil como eso. Y que por supuesto, aparte de eso, el trabajo importante de que haya unas estadísticas y una transparencia en las webs, ¿no? O sea, que estén al alcance de todo el mundo, porque eso no ocurre hasta ahora. Eso es como un trabajo externo que hacen siempre mujeres que se dedican a investigar sobre cuál es el porcentaje, eso debería estar colgado en la web, cuántos hombres han expuesto, cuántas mujeres, cuáles son los presupuestos, porque hay los presupuestos mayores son para o sea, obviamente no, las exposiciones individuales tienen un presupuesto diferente a las colectivas, pero luego si resulta que las mujeres solo participan en colectivas, entonces ¿cuánto de ese presupuesto está destinado a las mujeres? Quiénes cobran, quiénes no cobran, etcétera, Sí, etcétera. eso fue otro de los debates, ¿no?, sobre la exposición de mujeres en el CAM, que siempre que se hacen, o sea, siempre la mujer está relegada a la precariedad, ¿no? Se hace una exposición Hacen las individual de un cosas hombre, gratis, claro, siempre y se le paga. un hombre no sé, vamos, un señor no puede ir a dar una conferencia o una mesa redonda sin cobrar, pero a una mujer sí se le pide, ay, mira, que es que ¿A ti no te importa? ven, porque claro, es que sería importante que tú hablaras, que no sé qué, pero no tenemos dinero. Para una mujer nunca hay dinero. Ahora no hay mucho dinero para nadie. Dime. Que no hay mucho dinero para nadie. Bueno, entonces Pero el yo que sí hay quería tiene que Entonces estar hay bien que repartido. compartirlo, entonces hay que compartirlo. Que sí que quería decirte que, aunque yo entiendo que estés cansada, también creo que es interesante que mires hacia atrás y pienses en todas las cosas que se ha logrado, ¿no?, hasta ahora. Porque a mí me parece que sí que hay un avance claro, ¿no? Y no sé si te acuerdas que me estoy ahora acordando todo el rato del año 90, de la exposición que hizo también precisamente Fernando Castro sobre el arte del siglo XX en el CAM, y ahí había una mujer, que casualmente no está en esta, o sea, era otra. Sí, Entonces, sí, es un disparate. ¿Cuántos años? y Ha aumentado 2 mujeres en cuánto tiempo. 27 años, un 30%, un 100, 200% más. Buena velocidad. Entonces, el asunto es que, fíjense, en todo el debate que se ha montado alrededor de esto, realmente ha generado un movimiento bastante importante, y en aquel momento nadie reparó, que yo recuerde, Nadie reparó en aquello. Claro, Yo por pero lo porque menos estamos no dando me la pareció... lata y estamos ahí luchando y estamos ahí Sí, pero ves, detrás. por eso, a eso me te digo refiero, hay que yo creo que seguir. sí que hay un movimiento que se ha conseguido y aunque estés cansada, eso se ha hecho. O sea, está bien. Que hay, Pero en aquella época no estaba la ley de igualdad, la ley de igualdad es de 2007. Exacto. Es Pero en de aquella 2007. época todo el mundo consideraba eso normal y ahora ya no se considera normal. Eso por lo menos a mí me parece un avance. Luego todavía está... ¿Ellos lo está consideran trabajo. normal? Sí, ellos sí. Claro, lo que me parece a mí Pero mira lo que le ha interesante, costado. lo que me parece a mí interesante es Pero el lo hecho van de a que- cambiar. Van a poner mujeres en un anexo. Pero Yo también- preferiría eso casi también que le cae. cambiaran el nombre. ¿No? Que yo preferiría casi que le cambiaran el nombre. Sí, ya- Que le llamaran Hombres, Poesía y Pintura. Yo creo que una propuesta en positivo sería interesante, ¿no? Digo, pero es algo más creativo y es aprovechando los medios, las Facebook y todo este tipo de cosas, ¿por qué no hacemos paralelamente una propuesta alternativa? Claro, yo ¿Quiénes creo saben? que para eso estamos aquí, Eso ¿no? es casi gratis, ¿no? Tenemos una muestra de la gente que conoce bien la literatura y el arte del siglo XX, pues que haga primero que se planteen si realmente existe ese diálogo, porque yo personalmente en la exposición el diálogo no lo encontré muy bien. Yo sé que no me lo transmitía igual. Pero bueno, en cualquier caso,
¿Cómo sería una exposición alternativa a esta que ha generado pues, un diálogo y un interés público por este tema de discriminación y de una perspectiva pues, androcéntrica del arte, ¿no?, en Canarias? Creo yo que es fácil, podíamos hacerlo en una plataforma, lo que sea, tú manejas mejor, tú eres más joven, los medios que yo, a mí me encanta, pero soy una torpe. Y sí que, ¿por qué no lo hacemos? Yo quiero decir que en positivo, en esa guerra de guerrillas, que realmente tú y yo somos de una generación que efectivamente estamos bastante quemadas, pero que no tienen ya paciencia para tanta chorrada, perdonen por la expresión, pero sí que podíamos hacer un trabajo interesante y ahí se puede debatir y está en el terreno público, transparente, democrático y de acceso, porque afortunadamente todavía las redes son libres, ¿no?, hasta que se nos pongan otra cosa extraña, digo yo, que por inventar algo, no sé, y que la gente participe aquí también, que hay mucha gente que, o sea, levante las manos y esas cosas, mira, por ahí viene. Sí, yo creo que ya va siendo hora. Yo no tengo la gafa. Bueno. Hola, no te había conocido. Sí, había otra persona, pero bueno, habrá tiempo. Solo intenten ahí mantener, para que dé tiempo, que somos muchos, a intervenir. Hola, buenas noches. Quiero felicitar a Artemisa León porque realmente estoy encantada, porque ha utilizado un léxico, yo soy una feminista vieja, un léxico donde habla de feminismo, habla de mujeres, habla de cuotas y habla de ley de igualdad. A mí me parece que en estos momentos nos estamos enfrentando a un problema gravísimo, que es un problema androcéntrico, de poder y fundamentalmente autocrático. Es decir, dos personas que creen que tienen poder, que mandan y que además conforman el mundo del arte visual y el mundo de la poesía. Cuando estaba oyendo a don Rafael Díaz hablar, por ejemplo, de una persona como Pilar Logendio, a la que las feministas de Tenerife hemos propuesto para la que se dé calle, y la concejala de Santa Cruz de Tenerife, doña Marisa Zamora, individua genial donde las haya, considera que no tiene biografía, una mujer que, por ejemplo, es de las primeras poetas canarias, que habla de maridos, de llegadas de esposos, de amor, de pasiones, etcétera. O, por ejemplo, se olvida a mujeres como Pino Ojeda, Pino Betancor, a Josefina de la Torre, que es la gloria de las Islas Canarias, a la familia Laura de la Puerta, Laura Grote y su nieta María Trujillo, o a Charina Guerra. Bueno, esto sencillamente hay que plantearlo dentro de otras ópticas. ¿Quién tiene el poder y quién maneja, quién pone y quién quita? Y fundamentalmente hay una serie de cuestiones que son ideológicas. Las cuotas son los que son porque son lo que tienen que ser y no hay otra forma. Y eso se debatió en el año 1910 en el seno de la Internacional Socialista. Mujeres y obreros dirán, uy, esta tipa es una vieja roja que no dice sino disparate. Si no nos comemos el mundo, si no damos mordidas, si no pedimos que destituyan a ineptos, realmente nadie nos conoce ni nadie va a saber. Cuando usted hablaba de que en el 2007 se puso a una sola mujer, las feministas del arte, yo no lo soy, yo soy una trabajadora social, aficionada al arte, a la poesía, etcétera, pusieron el grito en el cielo, pero sencillamente nos ignoraron. Lo de ahora es sencillamente el resultado de la bestialidad autoritaria. El señor que dice, por una parte, que no hay capacidad ninguna para imponernos, pero que ante el poder inclina la cabeza y dice, voy a poner un anexo, ¿quién es? Un sujeto sin criterios, es decir, porque alguien que crea que realmente las mujeres somos la es del arte, somos alguien carente de gracia, etcétera, etcétera, si tienes firmeza en tus criterios estético-artísticos, pues no las pones, no al lugar, o sea, eso es una auténtica bobería. Yo creo que el debate se tiene que plantear desde las dos ópticas. O sea, Maite estaba planteando la batalla de las redes y las demás batallas, la batalla de las redes, de las galeristas, de las mujeres y de las artistas. Claro, lo que ocurre es que la voz de las feministas también cae en el desierto. Cuando le cuentas de repente a una señora que es una creadora y le hablas pues, de gente absolutamente extraordinaria, desconocida, por ejemplo, por hablar de Marie Blanchard. Bueno, sí, pero es que el feminismo no tiene por qué meterse en el arte, quien vale, vale. Pues mira, chica, ¿no? Es decir, está la salida del exilio de mujeres valiosísimas y es plantear el debate a otros niveles. Es decir, el debate en el marco académico, el aporte fundamental del feminismo y fundamentalmente las mujeres jóvenes y los hombres que están en las facultades, que son los que son capaces de abrir puertas y ventanas. Una para que entre aire y otra para que salte el necio. Gracias y estoy encantada.
Hola. Bueno, ya después de esta gran intervención se me queda un poco corto, que era como una coletilla lo que iba a decir de antes, ¿no? Acerca de la propuesta que hacían del supuesto museo virtual o algo así posible en paralelo a este proyecto que está ahora en TEA, del que estábamos hablando, ¿no? Yo me propongo, o les propongo que pensemos si realmente nos interesa, primero, el tema de la exposición. ¿A quién le interesa ese tema? Efectivamente han llamado a una persona que hizo una exposición en los años 90, el que llamó a una persona, obviamente, ¿qué esperamos hoy? Que llame, o sea, una persona, una mujer, obviamente, ¿qué va a hacer hoy esa misma persona? Pues llamar a 2 o 3 mujeres con un tema que tampoco ha interesado, creo que no interesa tanto como lo que estamos hablando aquí y se ha visto en las redes y en la opinión pública, ¿no? Creo que son 2 cosas a pensar. Una, ¿cuánto dinero se ha dedicado a esa exposición? Mientras el resto de salas de arte, sabemos los que nos dedicamos a esto, están prácticamente sin presupuesto. Eso al margen de las cuotas, y también tiene que ver con las políticas de gestión cultural, ¿no? O sea, y no solo a esta exposición, sino a este tema y a la persona que lo está... No a la persona con nombre y apellido, sino que decir, a qué generación, o sea, las relaciones de poder que todavía hoy se están estableciendo, que creo que también responden a por qué continúan llamándose a unas personas y no a otras, a hombres y no mujeres, y por qué tenemos que tomar cuotas, tal. O sea, es una cuestión de relaciones de poder y de relatos y de canon y de maneras de hacer. Con respecto a qué otras estrategias hay, efectivamente los concursos a ciegas funcionan, en TEA, hasta donde yo sé, se han llevado a cabo y han funcionado, y las cuotas no solo tienen que ver con las artistas y los artistas, sino con las personas que están arriba. Cuando un jurado es paritario, cuando un equipo directivo es paritario, hay muchas experiencias y están funcionando. Y luego los relatos, repito, los títulos de las exposiciones, los cuerpos teóricos de las exposiciones, es que estamos rescatando un relato misógeno, entonces nos va a salir una exposición misógena. Nos interesa en el siglo XXI en Canarias realmente ese tema que nos está aportando y es lícito usar tantísimo presupuesto para nutrirse una pequeña cúspide que ya está más que nutrida. O sea, yo creo que también eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Bueno, y eso es lo que quería comentar del... Yo como Ramiro me gusta ser un poco optimista, y la verdad es que es gracioso, me hizo gracia que nombraras que anteriormente había añadido una persona y esta vez ha añadido 3, ¿no? Como una mejora. Es verdad que si contratas a alguien a lo mejor con un relato que ha destacado por estas cuestiones, pues puedes esperar que se siga por el mismo camino, pero creo que lo ideal es pensar en cómo podemos lograr que los profesionales del sector, de hecho, porque igual decía Saro antes, decías que simplemente tuvo un momento en que no eras consciente de nada de esto, y creo que todos de la mesa hubo un momento en que no éramos conscientes de que había una situación de desigualdad. Pero creo que no es el caso ahora. Que no es el caso ahora. O sea, No, Playground no es hace vídeos de feminismo prácticamente todos los días. O sea, quiero decir, el museo no es ajeno a esto. El museo es conocedor de esta problemática, y lo que pasa es que no debe tener tanto interés en ponerle solución, porque desde luego no es que no lo sepa. ¿Cuál es ¿Realmente crees que puede ser una solución para formar a los profesionales del sector y que hagan exposiciones que sean mucho menos machistas que las de antes, obligarles a formarse en como si fuera una cuestión del carnet de conducir? Bueno, yo creo que eso puede ser una de las cuestiones, y creo que el problema aquí es que se oye bien. Creo que el problema aquí es que Tenerife es muy pequeño, que Canarias es muy pequeño, y que entonces hay cierto miedo. No sé qué pasa, Dailo, esto no funciona. Sí, no se te oye. Creo que hay cierto miedo a hacer críticas personales, ¿no? Como que somos capaces de criticar a los museos, pero no somos capaces de criticar a TEA. Somos capaces de criticar a los comisarios, pero no somos capaces de criticar a Fernando Castro, porque como que está feo buscarse enemistades o decir este comisario es machista. Bueno, se puede decir este comisario ha comisariado una exposición machista, ¿no? O sea, es tan simple como eso, y no queremos exposiciones machistas. Entonces, a partir de ahora vamos a contratar, vamos a
¿Pero qué estamos haciendo aquí? Estamos criticándolo, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Pero no se puede por supuesto, creer... también se está convocada para eso, pero quiero decir que ocurre a menudo que no se deja de llamar a gente, o que las críticas son... Ya está, ¿me quitas? No, como que las críticas no siempre son directas, entonces no sé, pienso que eso a veces es un problema. No digo que sea lo que está ocurriendo aquí. Y no es posible creer, a lo mejor no en este caso que es tan drástico, pero en el caso de otras personas en que revisen su trabajo y que realmente puedan, aunque hayan comisariado posiciones que se puedan tachar de misóginas, que puedan lograr corregir su trabajo de alguna manera, no casos tan radicales como este a lo mejor, porque sabemos que es difícil, pero en los museos incluso de manera general o comisarios concretos que de alguna manera puedan recapacitar sobre la cuestión. Por supuesto, y creo que para eso es fundamental lo que decía Saro antes, que todos somos educados en el machismo. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Claro. Y luego, una vez se tenga ese diagnóstico, hay que paliar la enfermedad. Y entonces a partir de ahí es como se puede ir avanzando, que no se va a avanzar en un día ni en dos, es poquito a poco. Sí, por supuesto, pero que no se puede dejar a merced de que el individuo decida. Para nada, hay que estar reflexionar en vigilando. su casa. Ojalá no existiera Artemisia, ojalá no existieran cuotas, ojalá no Claro. existiera nada de eso, porque quiere decir que esto era agua y todo, esto era una maravilla, que vamos, que es a lo que aspiramos todas, ¿no? Y todo. Hola, Aspiramos buenas a noches. eso, que sea normal. Justo como lo que acababas tú de decir, pues casualmente acabo de acabar el grado en Filología Hispánica, donde da clase el profesor Robaina, y luego he hecho un máster en Historia del Arte, donde casualmente da clase el profesor Fernando Castro. Puedo decir que todo se inicia allí. En este caso concreto, esos son profesores de la Universidad de La Laguna. Filología es impresionante, ¿no? Todas las guías docentes no hay ni una mujer. Y las hay, pero no están allí y no se estudian. Y con respecto a lo que tú dices, que no te atreves, pues yo en todas las presentaciones de todas mis asignaturas durante estos 5 años, cuando el profesor presentaba la guía docente, es que no podía, porque no puedo callarme. Y siempre levantaba la mano y decía, ¿por qué no hay ninguna mujer en la guía docente? Yo protestaba. Bueno, algunos profesores, la verdad es que no todos son iguales y algunos se han portado bien y han puesto mujeres en la guía docente. Y otros no. Y luego yo, que he hecho todos los trabajos de mujeres, sé que muchos profesores me han mirado mal, me han dicho, ya está esta con este trabajo de mujeres. Y entonces te quita un poco las ganas a veces de seguir en la lucha. Me encanta haber venido hoy aquí. Esto ha sido maravilloso, ¿no? Porque pues el profesor Fernando Castro estuvo en el tribunal de mi TFM, que trataba sobre la pintora Maruja Mayo, y me dijo que si yo pretendía que Maruja Mayo fuera Salvador Dalí con mi trabajo. Bueno, pues eso es un problema que, aparte desde los museos, se tiene que resolver desde la universidad, porque es vergonzante. Efectivamente, nosotros es estábamos... vergonzante. Bueno, yo creo que esto se traduce... Bueno, perdona, quería comentar, antes, cuando Rafael leyó su sketch, yo creo que Rafael no estaba hablando sencillamente de las cuotas. Rafael estaba hablando de la enorme ignorancia de las personas que nos gobiernan, ¿no? Ahí estamos hablando también de la enorme ignorancia de las personas que nos forman, bueno, y yo estoy dentro de las que forman también a las personas que están en la universidad también, ¿no? El problema, para mí, desde mi punto de vista, está en la educación. Todos estamos formados y todos hemos sido maravillosamente domados para no tener un interés en saber qué es lo que hacemos las mujeres, para no fijarnos. Estamos domados para esto.
En los libros de texto la presencia de las mujeres es aún inferior a ese 8% que se nombraba antes, aún inferior. En los libros de texto, hoy en día, el sistema se encarga de que nosotros perpetuemos todo esto y que sea solamente porque hay algo que nos explota en la cara, por lo que, en efecto, decimos, aquí pasa algo. Tiene que explotarnos algo en la cara, como por ejemplo esas declaraciones absolutamente vergonzosas del profesor Fernando Castro. Pero si Fernando Castro si ese titular no hubiese existido, probablemente tampoco estaríamos aquí reunidos. Tampoco estaríamos. No, sí, cuando sí vamos por la calle, nos paseamos por las calles de Santa Cruz de Tenerife. ¿Alguien me puede decir si alguna de las esculturas, de la exposición de esculturas en la calle, hay alguna que sea de una mujer? ¿Alguien me lo puede decir? Vale, hay una, espléndido. ¿Cómo se llama? Ah, merde. Pero, en fin, ok, pero bueno, ¿alguien ha dicho algo? Nadie. Y lo tenemos en la cara todos los días. Todos los días. Esto es el día a día. Y lo que ocurre vuelve a ser esto. Mientras no nos explote en la cara, estamos formados para porque nos muestran desde que nacemos, en todo caso desde que entramos en la escuela, nos educan para solo tener interés con respecto a aquello que hacen los varones. Y no nos interesa lo que hacen las mujeres, pero no nos interesa ni a los varones ni a las mujeres hasta que nos explote en la cara. Y lo que debemos hacer es, esto está muy bien, pero también hay que luchar porque el cambio se inicie en la escuela. Mientras, siempre estaremos protestando en el último nivel, siempre. Porque nuestras generaciones llegan con la misma ignorancia y con la misma ceguera, incluso mayor, porque a medida que va pasando los años, aún hay menos mujeres en los libros de texto, que lo sepamos. Y este diagnóstico ya se ha hecho. Yo creo que de alguna manera nosotros en Gran Canaria nos estábamos moviendo para que esta exposición no fuese para Gran Canaria. Nos negábamos a que itinerara a Gran Canaria. Y si hubiese llegado a Gran Canaria, la hubiésemos armado bien armada. O sea que ya incluso tenemos hasta una reunión con el consejero, ¿sabes? Para negarnos que esta exposición fuese para Gran Canaria. O sea que aquí realmente explotó, y además explotó en un periódico de Gran Canaria. ¿Sabes? Explotó en un... Y ya, esto ya fue el colmo. Y todo ese movimiento... Pero creo que, no sé si me equivoco, a lo mejor era otro periódico, pero creo que era el mismo periódico que cuando se inauguró la exposición de mujeres en el CAM, pusieron un titular que decía algo así como, por fin las mujeres han roto el techo de cristal. No sé qué me da más risa, si la rectificación de Fernando Castro o el titular respecto a la otra exposición, que es todo demasiado. Pero Hola. Ay, perdón. No hay problema. Y para la exposición sobre lo que hablabas de la educación, a mí me parecería una buena manera de que haya un contrapeso con la exposición esta de poesía y pintura, la opción de didáctica que se ofrece con la exposición sea crítica, ¿no? Yo no sé qué es lo que se está ofreciendo ahora mismo en el apartado de didáctica, pero sí sé que uno de los problemas que se planteaban era ese, es cómo vamos a llevar a niños de 5 años a hacer una actividad respecto a esta exposición y vamos a normalizar, ¿no? que esta exposición esté ocurriendo ahora y que sean prácticamente todos autores masculinos.
Entonces, no sé, igual habría que llenar esos... Claro, contraviene, es decir, por ejemplo, en secundaria, donde yo doy clase, cuando, por ejemplo, en Literatura Universal de primero bachillerato, el primer día yo intento empezar siempre, todos los años, Clarice Lispector, La felicidad clandestina. Les leo, que lean ese relato, les explico un poquito, es decir, empiezo con una mujer, ¿no? Y luego intento también ir conectando. Si tengo que elegir entre Safo y Píndaro, elijo a Safo, ¿no? Intento hablar luego en la Edad Media, pues también de una cierta literatura femenina, de Hildegard von Bingen, etcétera, ¿no? Es decir, que se trata de priorizar de alguna manera y visibilizar también que las mujeres han escrito y que han escrito obras de gran calidad y de tanta calidad como los hombres, ¿no? Entonces, claro, si ahora viene esta exposición, hay un programa paralelo de visitas guiadas, didácticas, a las que son invitados alumnos de secundaria, es decir, están tirando tierra sobre el trabajo de los profesores de secundaria, en definitiva, ¿no? También. Entonces, yo creo que no hay por dónde cogerla. Bueno, pero es fundamental que ya que la exposición está abierta y no se va a clausurar, en esas visitas guiadas se haga una lectura de género y quede patente que no hay más mujeres porque el comisario no ha querido incluir a más mujeres, que es mentira que no haya mujeres que lleguen al nivel de los hombres artistas, de los hombres poetas, y que además ahora dice que va a poner a Carmen Córdoba en la de las Pero es que no cabía el cuadro. ¿Qué? No sé cómo va a caber. No, pero en un gran formato no cabía aquí. Imagínate en la regenta, ¿cómo lo van a meter? Bueno, igual saca a 15 hombres para meter el cuadro de Carmen Córdoba y si salgo Hola, mira, yo quería intervenir desde hace un momentito, aunque ya se han ido comentando Rosa y algunas compañeras algunas cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, es una cuestión de acento, de dónde poner, de recordar una cosita que para mí me parece fundamental, porque estoy de acuerdo con lo que comentaba Saro de la necesidad de generar un diagnóstico para empezar, ¿no? Pero he estado oyendo hablar todo el rato del cumplimiento de la cuota, que es como yo siempre lo comparo con el cartel de límite de velocidad en una autopista, ¿no? Ojalá no hicieran falta. Pero es que mientras haya accidentes, mientras la gente se mate, pues habrá que poner esos carteles. Y con la cuota pasa exactamente lo mismo. Ojalá no hiciera falta, porque a ninguna nos gusta participar en ningún sitio, como comentaba antes Saro también, y sentirte la dichosa cuota, ¿no? Pero es que es lo que hay, y eso es sagrado hoy por hoy, y hay que cumplirlo. Lo que pasa es que también me gustaría poner el acentito en que la cosa no se quede en que... vale, es que esto es una ley y hay que cumplirla, y está, sino en el sentido, en lo que ocurre si no cumples esa ley, que es la idea del conocimiento que estamos perdiendo. Es que se está perdiendo un conocimiento, que no se trata solo de un derecho que tenemos legítimo a figurar en donde no estamos figurando. Es que estamos hablando de un mal generalizado. Es que no digamos si encima hay después visitas didácticas en donde se les está enseñando a los chiquillos, a las niñas, que no, que ellas no están ahí, y a los niños lo mismo. O sea, es que esto es una cosa que tiene que ver con recordar la idea de que una comisaria, un comisario, tiene que ser alguien que genera mirada. Porque tampoco puede ser que el discurso sea ahora abundancia de artistas masculinos, ahora abundancia de artistas femeninas. O sea, no, que no van por ahí las cosas. Que se trata de aprender a generar miradas de la manera más rica y fecunda posible, para que cada exposición sea una manera de hilvanar trabajos diferentes que se pongan en eso que echamos tanto de menos, en debate, en discurso. O sea, esto no es tan sencillo como decir, no, se acabó que 60 tíos y 2 tías. Ahora lo hacemos al contrario, que no, que es que se trata de asumir la responsabilidad de que cuando una persona comisaría algo, está inventando, está creando una manera de mirar
el conocimiento. Y por eso me parece que se cae pero yo no sé de qué calificarlo ya, el argumento de yo sigo el canon. Es que yo sigo el canon. Pues como un médico del siglo XXI siga el canon y nos reproduzca los conocimientos del siglo XIX, vamos aviados. Porque es que lo que tenemos en esta exposición ya sabemos que es el canon. Se trata de desmontarlo, se trata de aportar, se trata de enriquecerlo. ¿Qué me está aportando? Un criterio que me lo encuentro en Gombrich o en cualquier libro de la biblioteca. ¿Qué me está aportando? Se trata de ser creativos, aunque la palabrita tenga sus tintes, y apórtame una mirada. Y la siguiente comisaria, apórtame otra mirada. Y la siguiente, otra. O sea, generen formas de gestionar el conocimiento, generen formas de mirar las cosas. Tampoco se trata de que ahora elaboremos un listado de mujeres artistas oficiales que sí o sí tienen que estar en todas las exposiciones. Pues no, tampoco es eso. Es algo todavía más importante. Es recordar que estamos hablando de la responsabilidad de gestionar el conocimiento. Y ahí no se puede estar hablando de que yo me atengo al canon, ni qué canon, ni qué canon. El canon de hace 2 siglos. O sea, es un chip que es importantísimo, porque si todo el debate se centra en el cumplimiento de la ley, a mí me parece sagrado, perfecto. Pero es que hay una cosa que es todavía más importante, que es lo que nos estamos perdiendo. Y en ese sentido, pues ya Rosa, que coordina un programa en Bellas Artes que se ha propuesto visibilizar a las mujeres artistas, cada cual hace lo que puede. En cada facultad habrá 4 que hagan lo que pueden. Pero es que esto hay que tomárselo muy en serio. Es que esto es un chip. Y el chip es, señoras, señores, es conocimiento con lo que estamos trabajando. Generen miradas diferentes. Que nadie se ampare en repetir lo que ya sabemos que ha pasado en la historia. Pero es que la historia es un constructo que se ha construido en función de unos valores que excluían por completo otras cuestiones. Esas cuestiones hoy en día hay que tenerlas en cuenta y hay que construir historias alternativas. Y así encontraremos libros diferentes dentro de un tiempito en las bibliotecas, digo yo. Sí, pero es que además también se comete el gran fallo que los políticos son los que deciden y no se fían de los técnicos. Oiga, señor, ¿para qué tienen a los técnicos? Los técnicos están ahí para algo, no están de adorno. Señores, usted no tiene por qué saber de arte, como me dijo a mí en una ocasión la consejera, que estábamos hablando de números. Ella me dijo que era economista y que no tenía ni idea de arte. Yo digo, pero señora, es que estamos hablando de números, yo no estoy hablando de arte con usted, porque a mí no se me ocurre hablar de arte con usted. Sí, pero bueno, yo creo que el problema es que los políticos se han fiado demasiado de los técnicos, porque realmente ¿qué más técnicos son que los catedráticos más prestigiosos en su ramo en Canarias? No, pero bueno, es que los políticos tendrían que tener un equipo dentro de su propio gabinete o de donde sea que sepan. Sí, yo creo que ahí... ¿A quién se le ocurrió encargarle esa posición a estos señores sabiendo cómo son? Bueno... Esa es una buena pregunta. Yo pienso que en ese terreno no sabemos cómo fue la intrahistoria de la exposición, pero yo creo que sí que se detecta aquí una cosa que sugirió antes Noelia, y es que hace falta un cambio generacional en las cúpulas, digamos, de poder de la cultura en Canarias. O sea, la cultura en Canarias en sus fases más altas sigue estando controlada o tutelada por la gente que trabajaba pues, a finales o a principios de los 90. Y entonces eso hay que promocionar un cambio generacional porque hay fórmulas de pensamiento que todavía no han sido asimiladas. Y el hecho es que esta exposición tiene Noelia también lo planteó, ¿no? Que no hemos hablado un poco de la crítica real de los presupuestos de la exposición. Lo que hemos hablado es de su digamos, consecuencia más evidente, y es que no hay mujeres, pero no hay mujeres porque el sustrato de la exposición, la infraestructura ideológica de la exposición no está bien construida desde mi punto de vista, o por lo menos no está actualizada como debería. O sea, no se ha planteado con una idea de establecer un relato sobre el siglo XX, sino de legitimar lo que hay, lo que ya se conocía, y lo que ya se conocía coincidimos todos en que no
no nos interesa demasiado, ¿no? Entonces, pienso que un poco también la cuestión sería que eso se tiene que ir renovando, esos relatos se tienen que ir renovando y se tienen que ir renovando porque haya gente que esté ofreciendo relatos nuevos que acceda a esas estructuras de poder y puedan empezar a hacer propuestas un poco más pues sensatas, ¿no? Pues la visión de alguien joven del siglo XX de Canarias. ¿Cómo este señor se atreve a decir que no puede comparar a Jane Millares con su hermano Manolo? Por supuesto que nadie le está diciendo que lo compare, pero compara a Guesala con Millares o a cualquier otro. Yo no he visto la exposición y yo no puedo hablar de la exposición porque yo no la he visto, pero he visto los autores. Dígame, señor. Yo creo que también tiene que cambiar el canon sobre lo femenino, ¿no? Porque creo que uno de los problemas también es cómo se aborda las exposiciones de mujeres artistas cada vez que ocurren, ¿no? Es decir, las mujeres tienen un espacio mucho menor dentro del museo, pero cuando tienen ese espacio, ¿cómo lo tienen? ¿En qué condiciones? ¿Reciben el mismo dinero que los hombres? Todas las exposiciones sobre mujeres van a tratar sobre lo femenino, es decir, nunca a nadie se le va a ocurrir hacer una exposición en la que participen muchas mujeres que no trate sobre lo femenino. No podemos hablar de nada más. Sí, para eso son benitos eso. Solo podemos hablar del hecho de ser mujer. Y también esta insistencia desde los medios, ¿no? Y desde todos lados en preguntarle todo el rato a las mujeres profesionales, sean artistas o no, cómo te sientes o cuál es tu opinión como mujer sobre, ¿no?, el estado actual de la mujer en la arquitectura, en el arte, en la poesía, en lo que sea, ¿no? Como nunca se le pregunta a los hombres ¿qué tal con tu masculinidad? ¿Cómo te encuentras? ¿Lo llevas bien? todo el rato se nos pregunta. Como, basta ya, ¿no? Qué pesadilla. O sea, como que también hay que actualizar un poco esa visión, ¿no? Empezar a hacer otras preguntas y empezar a generar otros discursos. Lo que hay que hacer es normalizar una exposición, del tema de que sea. Claro. Participen hombres y mujeres, ¿por qué no? Claro, al final cuando haces exposiciones de mujeres, en cierto modo estás diciendo que a las mujeres nos hace falta pues un sitio separado que no va con el resto del arte, sino el anexo del catálogo. Exacto. Hombre, eso guardando un poco las diferencias, es lo que ocurrió con las artes primeras, que finalmente terminó en el Museo del Cleveland Lee, ¿no? Las artes primeras estaban en el Louvre, procedente del Museo del Hombre, pero que no eran arte de África básicamente, pues no podían estar en el Louvre, que es arte blanco y nórdico. Tuvieron que hacer un museo que no sabían qué nombre ponerle para no ser no sé cuántas cosas que ideológicamente eran impresentables, y finalmente le pusieron el nombre del lugar donde está el museo, que es el Cleveland Lee en París, ¿no? Y allí es donde están todas las artes primeras, elevadas ahora a la categoría. Bueno, ahí hay otro asunto más importante, que había un marcharte de arte, amigo de Chirac, y en fin, una historia más turbulenta, ¿no? Pero finalmente también es hacer un arte aparte, de primitivo o como quieran llamarle, ¿no? Pero no está dentro donde está la Gioconda, faltaría más. Entonces, bueno, digamos que todo esto es un poco perverso, pero que ánimo, que sí, que vamos cambiando. Espero. Sí, muchacha. Luchando está. Que sí. Realmente me gustaría también proponer que, ¿no?, desde el espacio del museo, no, porque pienso que lo dije antes, ¿no?, que TEA acoge esta mesa redonda pero no la propone. Entonces me parece interesante que desde los museos se abra un espacio crítico en el que, bueno, pues si no tienen un gabinete encargado de estos temas de las cuotas y la igualdad y las mujeres y todas esas cosas, que entonces igual debería abrir un espacio para que las mujeres artistas tengan la capacidad de demandar sus necesidades al museo y decir qué es lo que esperan, ¿no? Cuál es el espacio que creen que les corresponde o qué es lo que creen necesario que el museo les brinde. Y la crítica también se le tiene que hacer al TEA. El TEA, por supuesto. TEA admitió esta exposición.
Yo tengo que decir por la parte que me toca creo que tu propuesta está muy bien, es decir, que se genere más discusión aquí incluso desde TEA, y más que nada por el hecho de que cuando yo la propuse me vi que habían ganas de generar algo así, entonces si las hay, entonces espero que como tú dices, que realmente en un futuro pues estas propuestas surjan ya desde TEA y pues efectivamente se dé ya no solo para las exposiciones, para quejas por cuestiones de simplemente cuotas de igualdad y demás, sino que realmente se abra un espacio crítico aquí. Creo que sería algo bastante fructuoso, digamos, para en general entender o lograr educar más a la gente en cuestión de cultura y de las exposiciones que se celebran aquí. Yo no sé si hay código deontológico para los museos de arte. No lo saben, yo conozco algunos, pero no son para los museos de arte. Por eso digo, un código deontológico donde porque ahora hay de todo, observatorio del no sé qué y tanto tipo de comisiones, ¿no? Que no sé si son un poco así como vigilancia, que también suena como muy mal, ¿no? Pero sí, de alguna manera, pues regularlo a través de otros formatos, ¿no? Y no sé, no tengo ni idea si existen códigos deontológicos para los museos de arte. No, el código de buenas prácticas. Pero otra cosa, que esto no ha surgido de TEA, esto ha surgido de ti. Y sí. TEA te ha dejado el espacio. Por eso lo digo, es decir, lo digo por la cuestión de que yo le propuse esto a TEA y como vi que en el momento pues estuvieron bastante abiertos a acogerla, creo que no sería tan descabellado que incluso TEA en un futuro los propusiese. Creo que, como decía V, sería un buen ejercicio. ¿Propusiese el qué? Hacer este tipo de debates, es decir, yo no hablo ya directamente de debates públicos y de mesas redondas, sino hablo de que se abra un espacio para que las artistas se reúnan y hagan sus demandas, porque al final nos tenemos que organizar todo el rato desde fuera, ¿no? Para que el gobierno de Canarias ponga unas subvenciones que ahora gestiona TEA para los audiovisuales, se tiene que hacer una asociación, todos los y las cineastas, y quedar para ver cuáles son sus demandas y ¿no? Quedar con los políticos de turno para... Bueno, pues a mí me parece que sería buena idea directamente, porque el agotamiento personal, ¿no? Que eso supone es bastante, que desde TEAS se abra eso, o sea, como que se cree un espacio y un momento determinado para que las mujeres artistas entren en diálogo y le hagan sus demandas al museo. Vamos a ver una crítica. cosa. No, perdón. Cuando yo leí esto, dije, somos un grupo de mujeres que nos hemos unido para pedir una serie de cosas. En Gran Canaria. En Gran Canaria. Nos reunimos en mi galería, en el estudio de algún artista, claro, en una cafetería, donde sea. Donde quieran. Y estamos luchando y hemos conseguido un montón de cosas en Gran Canaria, pero no tenemos ni un espacio de debate ni nada. Nos lo buscamos. Y todo siempre es alternativo. No, un museo ni nadie nos ha dado nada. Pero eso es maravilloso y es totalmente legítimo. Ahora ¿Y yo esta por qué crítica no se hace desde aquí? No se la hago a las asociaciones de mujeres, se la hago al museo y digo que el museo, si cree necesario ser autocrítico, necesita abrir el debate, no solo a una mesa redonda que se le pida desde fuera, sino a hacer el museo, hacer autocrítica en sí mismo. Es que el museo lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico y ser transparente. Que tanto TEA como el MIAC de Lanzarote son los menos transparentes de toda España. Eso es lo primero que se tiene que sentar a hacer el museo. Y cuando ellos tengan todo eso hecho, entonces ya se pondrán a caminar y para eso tienen que estar las mujeres aquí reunidas, como estamos nosotros, para estar dándole caña. Estamos diciendo lo mismo. Bueno, desde luego no se puede decir que no hemos propuesto retos al museo. Lo digo porque creo que se nos acaba un poco el tiempo. Entonces, simplemente eso, les quería agradecer que hayan sido tan críticos, que hayan propuesto tantos retos y sobre todo, de hecho, el hecho de que no hayan dejado esto cerrado, sino Maite ha hecho una propuesta, ahora mismo Uwe acaba de hacer otra y realmente parece que estamos con ganas de dar esos pasos de convertir ese museo virtual y acercarlo a este real. Así que nada, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que han asistido. Gracias.
Perdón, un momento. No puede terminar así. No puede. Que la cosa tiene que continuar, que dentro de un mes como mucho tienes que volver a pedir otra. Esto no puede quedarse en esta mesa de debate. No puede. Claro que no. Creo que ahí ha quedado claro, ¿no? Que la intención general es que no se puede quedar de esta manera, que hay que reunir, que hay que hacer propuestas Pero te está alternativas. señalando a ti, ¿eh? Sí. Volver a pedir, Tea te va a volver a decir que sí, te ha cogido a esta, y sería fatal que no lo pusiesen en la siguiente, y tú lo vuelves a pedir. Pero es que Tea está encantada, Y de manera que, en efecto, se comience con el trabajo y el espacio que propone V puede ser este, que mensualmente, por ejemplo, cada 2 meses nos vamos reuniendo y vamos haciendo nuestras propuestas, nuestras demandas y vamos haciendo una realidad. Es que solamente nos reunimos en un momento puntual para protestar y nos vamos, no, en caliente, me he protestado, joder, perdón, pero nos quedamos en lo mismo. No podemos parar. Pues entonces... Tea está encantado de hacerlo porque le están cubriendo una programación gratis. Y las personas que se sientan aquí no cobran un duro. Aún así, es un espacio... Yo sí. Y encima un espacio de debate que tiene Tea, maravilloso. Es una ocupación del museo e implicaría un comienzo de algo que hasta la fecha no ha ocurrido. Aquí, en todo caso. Yo creo que, de hecho, tienes razón y sí, porque tengo que comprometer a gente, tengo que ir señalando con el dedo, tú, ven aquí. Entonces, tenemos que repetir más veces este tipo de discusiones, tenemos que generar ese espacio que estabas nombrando y entonces lo que les pido yo directamente es que me respondan en el momento en que les pida que me ayuden y si podemos generar este espacio aquí realmente. Claro, irá cambiando ¿De la acuerdo? gente, ¿no? Yo les dejo Que irás incluyendo a más gente, ¿no? Claro, es decir, ya aquí en el público tenemos un montón de gente que yo creo que estaría dispuesta a participar en este debate. Si estamos hablando de un momento en el que quedamos muchas más veces, muchas más personas, no es esta ocasión especial de digamos, unas pocas sillas delante de un público, sino realmente un diálogo mayor como el que estabas proponiendo. Entonces debería de ser mucho más abierto que esto y debería de requerir mucho menos esfuerzo de difusión si realmente nos implicamos en participar. Sí. Que participen hombres, por favor, que eso nosotros carecemos de eso allá. Bueno, de hombres. Creo que nos queda poco tiempo. Solo quería decir una cosa. Apoyando lo que dicen por aquí, creo que se ha abierto una ventana importante con la crítica, con la polémica que se ha generado con la exposición. Y creo que para generar un nuevo relato sobre que es lo que estamos generando, creo que ahora es el momento, sobre todo quienes tienen el conocimiento para generarlo. Yo, como mal aficionado al arte, podría estar presente, pero seguramente no generarlo de entrada, pero sí hay gente capaz de hacerlo. Entonces, ahora que está la exposición, es que quiero recordar que la exposición está aquí en este espacio, un poquito más abajo. Entonces creo que ya sea en este espacio, ya sea en la calle, ya sea, como decían, en la exposición de los años 70 que se creó en Santa Cruz, esos espacios son espacios para intervenir, para decir lo que queda, lo que falta, lo que no se ha mostrado todavía. Entonces, yo creo que el momento es ahora, no es vernos, porque es decir, creo que es el momento para, ¿no? Yo siempre el feminismo lo que si algo me enseñó es ver las cosas concretas. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Entonces, creo que hemos hablado muy masculinamente sobre el arte, el abstracto, pero creo que hay que ir a lo concreto, ¿no? Es decir, es decir, aquí prácticamente no he escuchado a ninguna pintora, a pesar de que estamos hablando de eso, no he escuchado a una pintora de las que faltan aquí. No sé si se podría haber puesto o lo que fuera, pero he escuchado muy pocas. Unas cuantas. Algunos de los artistas que están en la exposición y su calidad que pueda
por eso, pero que yo que soy, claro, pero esto era un espacio a lo mejor para mostrarlo, era importante, a lo mejor un breve, no, un minuto para mostrarlo, aunque fuera, ¿no? Para decir, están, mira, están, no son cosas palabras, sino que de verdad están. Entonces creo que es un momento para intervenir ahora. Pero si se han dicho, tú nombraste antes a unas cuantas y aparte es que se han escrito como 3 o 4 artículos, ¿no?, sobre esta exposición en la que se nombra a las artistas y a los poetas que no están en... O sea, sí se ha dicho. Sí. Lo que pasa es que no se ha puesto un anuncio, pero... Sí. Diciendo muchísimas pintoras que tendrían que estar, y hay un artículo de Juan Manuel García Ramos con todo un montón de poetas y mujeres que tendrían que estar. Sí. Bueno, Alba, los emplazas, ya nos avisas. Tengo que, entonces... No puedo, tengo que comprometerme ya, pero les pido pues lo mismo, obviamente, porque no lo puedo organizar sola, entonces seguro hablaremos más adelante. Muchas gracias.